Buenos días, en este tema empezamos con JavaScript viendo sus tipos y valores. JavaScript es un lenguaje que fue diseñado por Netscape en el 1995 para ejecutar dentro de un navegador. Entonces Java era el lenguaje que reclamaba toda la atención y por eso tuvo muy poco éxito, pero poco a poco se ha ido introduciendo y hoy día se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes porque es el lenguaje en el que se programan las aplicaciones del web y de Internet. La norma de JavaScript la define la European Computer Manufacturers Association y por eso se denomina también ECMAScript. Hoy en día los navegadores tienen la versión 5, esa es la que va con HTML5, que corresponde o se denomina también con JavaScript 1.5. Algunos navegadores antiguos soportan ECMAScript 3 todavía, que se conoce también como JavaScript 1.3, pero cada vez son menos. Aquí tienen unos URLs, unos recursos en la red que les pueden servir para profundizar y ver detalles de JavaScript y también un libro, una Pocket Reference, que es muy concisa, pero es bastante buena y les puede ayudar a los que quieran profundizar un poco más en JavaScript. Los tipos de JavaScript son solo los que tenemos aquí. JavaScript es un lenguaje muy general en el cual hay muy pocos elementos con los cuales se pueden hacer muchas cosas. Los tipos tenemos en primer lugar los números que se definen con literales que son básicamente pues, los números tal y como los manejamos en matemáticas. Literales son sintaxis especiales para representar cosas. Y hay un literal de números, hay otro de literal para representar los booleanos, que para representar los valores verdadero y falso, que por supuesto son las palabras inglesas true y false, son los dos únicos valores que puede tener un booleano, y también están los literales de string, que se delimitan con dobles comillas o comillas sencillas, como vemos aquí en este ejemplo, donde tenemos el string hola qué tal, aquí hola qué tal delimitado con comillas sencillas o apóstrofes, pero JavaScript utiliza un código internacionalizado, Unicode, y por eso puede representar también textos en griego. Aquí tenemos hola qué tal en letras griegas y aquí hola qué tal en ideogramas chinos, que también pueden ser manejados en el lenguaje. También posee un tipo que es undefined, que se utiliza para representar, solo tiene un valor, el valor indefinido, el valor undefined, que es el mismo nombre que el tipo, y se utiliza para definir cosas que todavía no se han definido, como variables u otros elementos similares. Además están los objetos, que son agregaciones de valores estructurados, son, digamos, cosas complejas que estructuramos así con este mecanismo de objetos, que se agrupan en clases, donde está la clase object, que es la madre de todas las clases, porque contiene a todos los objetos, que a su vez contiene otras subclases, como la de todos los arrays, todas las fechas, todas las funciones, y también un objeto, que es el objeto null, que representa el objeto que todavía no se ha creado. Con estos valores podemos formar expresiones componiéndolos con operadores, que, bueno, pues JavaScript puede evaluar y obtener un resultado. Vamos a ver ejemplos con los operadores aritméticos típicos aplicados a los literales de números. Aquí tenemos la suma de dos números. Podemos componer el 13 y el 7 con el operador más en medio y obtendremos el 20. Esto se evaluará a 20. Podemos componer el 13 y el 7 con el operador menos en medio y estaremos definiendo la resta. Tenemos el 6. Estas expresiones se han definido con una sintaxis que recuerda a las matemáticas para que la forma en que las escribimos sea muy parecida a las expresiones matemáticas que manejamos en los libros de matemáticas. También podemos definir expresiones más complejas como esta de aquí, donde ponemos entre paréntesis 8 por 2, 16 menos 4, nos da 12, y que dividido por 3 nos da 4. Bueno, pues estas son las expresiones. Y el problema que tienen es que en JavaScript, como en muchos lenguajes, existe lo que se denomina sobrecarga de operadores, que significa que los operadores pueden tener diferentes semánticas o se puede utilizar para diferentes cosas. El operador más en JavaScript se utiliza para tres cosas diferentes, como suma de enteros, 13 más 7 nos da 20, para definir el signo de un número, que se utiliza como signo positivo, igual que se puede poner también el signo negativo, con lo cual el más 13 es exactamente 13, esto se transformaría en esto, pero se utiliza también para
concatenar strings. Nosotros podemos utilizar el operador más para decir que queremos unir dos strings. Y entonces este string hola con un blanco que hay aquí al final se uniría con el string Pepe y el resultado de evaluación sería un string más largo que es este de aquí, que sería hola Pepe. Bueno, este uso lleva a que se dé, o esta sobrecarga lleva a que existan situaciones ambiguas, como las que tenemos representadas aquí en esta tabla. Si tenemos 13 más 7 no hay ambigüedad, estamos sumando los números y el contexto nos dice que este es el operador suma de números, sabemos que es el primero de los tres anteriores y por eso esto se evalúa a 20 sin necesidad de tener que hacer nada más. Si estamos sumando dos strings, sabemos que tenemos concatenación de strings y lo que tenemos que hacer es juntar los strings. Por eso se nos junta el 13 con el 7 y se nos forma el string 137. Pero si tenemos string 13 más número 7, aquí aparece la ambigüedad. ¿Qué hacemos? Concatenamos, transformamos el número a un string y lo concatenamos con 13 o transformamos el string 13 al número 13 y lo sumamos con 7. Pues bueno, JavaScript da prioridad a la concatenación y por eso transforma el número en string y forma el string 137. Si nosotros delante del string 13 ponemos el número más, como aquí, entonces el número más no tiene ambigüedad. Perdón, el número más, el signo más, porque el signo lo estamos empleando como operador unitario. Como operador unitario eso está definido para los números, entonces aquí no hay ambigüedad. Y esto le está diciendo a JavaScript que tiene que transformar el string 13 en el número equivalente para luego sumarlo con el 7. Por eso esta expresión se evaluaría a 20. JavaScript siempre hace conversión automática de tipos utilizando las reglas que hemos empezado a ver aquí de forma preliminar. Vamos a verlas con un poco más de detalle. Aquí tenemos la tabla de todos los operadores de JavaScript. Entonces, los operadores están ordenados de arriba a abajo por orden de prioridad. Los más altos son los más prioritarios. Por eso, cuando JavaScript encuentra una expresión como esta de aquí, digamos, y puede tener dos operadores, busca cuál puede tener más prioridad. ¿Y cuál puede tener más? ¿Cuál está más alto? Está más alto la concatenación de string que tenemos aquí. La suma de números está aquí y está justo por debajo. Por eso elige el de más prioridad, el más alto. Y este operador es este de aquí, la concatenación de string, por lo tanto convierte el 7 a un string y formaría el número 37. En este caso de aquí, el contexto dice que son dos números, luego aquí no hay ambigüedad y selecciona directamente la suma de números. Estas prioridades también se aplican en expresiones como esta de aquí, porque esta expresión puede tener dos interpretaciones. Aquí tenemos 8 por 2 menos 4. Podríamos hacer primero la resta del 2 menos 4 y luego multiplicar el resultado por 8, o al revés, multiplicar primero el 8 por 2 y luego al resultado restarle el 4. La forma en que JavaScript resuelve esto es con prioridades otra vez. ¿Qué operador tiene más prioridad? ¿La multiplicación o la resta de números? La multiplicación, que está más arriba. Por eso primero se ejecuta esta expresión de aquí, después se le resta el 4 y el resultado es 12. Vamos a ver un ejemplo de cómo se introduce esto dentro de una página HTML. La introducción de programas JavaScript en páginas HTML se hace a través de los scripts, que son bloques HTML que empiezan por la marca script, que lleva el atributo type igual a text JavaScript, que es el tipo MIME de un script JavaScript, y dentro de ese bloque metemos instrucciones. Aquí en este caso vamos a meter una instrucción, la instrucción o la sentencia alert, que saca un desplegable con un mensaje, que es este desplegable que nosotros vemos aquí. Por eso en esta página HTML de aquí hemos metido el script que empieza por esta marca de aquí, con el atributo que define su tipo MIME y acaba con esta marca de aquí, de script. Y tiene solo una sentencia, que lo que hace es ejecutar la función alert, que es la función que genera este desplegable delante de la página HTML, que cuando demos a OK, digamos, nos llevará a la página que hay por debajo, que es la página HTML, que se define, digamos, en este recurso de aquí. La sentencia alert, le pasamos, espera un parámetro que va a convertir a string y nos va a mostrar ese string por aquí. Por eso aquí
Este string lo que nos dice es que la expresión 3 más 2 entre paréntesis se evalúa a 5. ¿Cómo generamos ese contenido? Pues bueno, primero poniendo el literal de string, 3 entre paréntesis más 2, símbolo de evaluación con blancos de separación para que quede el string adecuadamente con sus blancos entre los elementos diferentes, y después tenemos aquí la expresión 3 más 2 entre paréntesis. Esto ya es una expresión JavaScript, no es un literal de string, pues esta expresión se evalúa y se transforma en un resultado, el 5, que se convierte a un string, porque como ya hemos visto el más tiene precedencia, y entonces por eso nos sale aquí 3 más 2 se evalúa en 5. Para acabar este tema vamos a ver el operador typeOf, que aparecía en la tabla anterior también, con la prioridad que le asigna su orden en esta secuencia, que lo que nos permite es saber el tipo que tiene un valor, una expresión o el contenido de una variable. Si se aplica un número nos devuelve el string number, a un string nos devuelve el string, a un booleano el string boolean, si se aplica algo indefinido nos devuelve el string undefined, si se aplica a cualquier objeto nos devuelve object, incluyendo el objeto nulo, salvo las funciones, que son un tipo muy especial de objeto, cuando nos devuelve el string function. Si se aplica una expresión, entonces se evaluará la expresión y nos devolverá el tipo del resultado de evaluar dicha expresión. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.